El Príncipe Cautivo, saga El Príncipe Cautivo 1, C.S. Pacat. Capítulo 1. Damen volvió en sí poco a poco. Notaba las extremidades muy pesadas, consecuencia de que lo hubiesen drogado, y las tenía sobre unos almohadones de seda. También sentía las esposas de oro que le rodeaban las muñecas y pesaban como si fueran de plomo. Parpadeó varias veces para acostumbrarse a la luz. A lo lejos oyó un murmullo. Parecía que hablaban en bereciano. Su instinto le decía, levanta. Se recompuso y se arrodilló. ¿Voces berecianas? Al principio estaba demasiado confuso para sacar nada en claro. No conseguía encauzar su mente. Trató de recordar qué había sucedido justo después de que lo capturaran, pero sabía que había pasado tiempo desde entonces. Estaba seguro de que lo habían drogado en algún momento. Buscó ese recuerdo hasta que dio con él. Había intentado escapar. Lo encerraron en un carro de caballos y, bajo estricta vigilancia, lo condujeron a una casa a las afueras de la ciudad. Lo arrojaron a un patio cerrado y recordaba unas campanas. El patio se había llenado con el súbito tañido de unas campanas y ese sonido se había oído en todas partes. Las campanas al ocaso tenían un significado muy concreto, el heraldo de un nuevo rey. Teómedes ha muerto, salve Cástor. Con el repicar de las campanas, la necesidad de huir fue más fuerte que la cautela. Tuvo una oportunidad cuando salieron los caballos. Pero estaba desarmado y rodeado de soldados en un patio cerrado, por lo que el forcejeo fue violento. Lo arrojaron a una celda en algún rincón de aquella casa para después drogarlo. Los días se mezclaban unos con otros. Del resto solo recordaba breves fragmentos, incluidos, se encogió del estómago, el azote y las salpicaduras del agua salada. Lo habían transportado en un barco. Se le empezaba a aclarar la mente. Se estaba despejando por primera vez en ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto hacía que lo habían capturado? ¿Cuánto hacía que las campanas habían sonado? ¿Cuánto hacía que había permitido que aquello ocurriese? Un arranque de voluntad empujó a Damen a ponerse en pie. Debía proteger su hogar, a su pueblo. Dio un paso. Una cadena traqueteó. El suelo de baldosas se deslizó vertiginosamente bajo sus pies. Se le nubló la vista. Apoyó un hombro en la pared para estabilizarse. Tuvo que esforzarse para no volver a resbalar y se mantuvo erguido para evitar marearse. ¿Dónde estaba? Con la mente todavía turbia, estudió su aspecto y su entorno. Iba ataviado con las ligeras prendas de un esclavo aqueliense, pero estaba limpio, así que debían haberlo atendido. No obstante, no recordaba cuándo había pasado. Todavía llevaba el collar dorado y las esposas de oro en las muñecas. El collar estaba unido a un eslabón de hierro en el suelo, protegido con un candado. Una ligera sensación de histeria lo amenazó por un instante. Olía levemente a rosas. En cuanto a la habitación, daba igual donde mirase. Encontraba adornos por todas partes. Las paredes estaban profusamente decoradas. Las puertas de madera eran delicadas como una mampara y estaban talladas con un diseño repetitivo que incluía huecos que permitían intuir lo que había al otro lado. Las ventanas estaban tapadas de madera similar. Incluso las losetas del suelo eran de varios colores y estaban dispuestas en un patrón geométrico. Daba la impresión de que eran estampados dentro de estampados, tal como las intrincadas creaciones de las mentes berecianas. Todo encajó de repente. Voces berecianas, la humillante presentación ante el consejo de Guion. ¿Todos los nuevos esclavos están atados? El barco y su destino. Aquello era Bere. Horrorizado, Damen miró a su alrededor. Estaba en pleno territorio enemigo, a cientos de kilómetros de casa. No tenía sentido, respiraba, no tenía ni un agujero en el cuerpo y no había sufrido el lamentable accidente que podría haberse esperado. Los berecianos tenían buenas razones para odiar al príncipe Damianos de Aquielos. ¿Por qué seguiría con vida? El sonido de un cerrojo abriéndose desvió su atención bruscamente hacia la puerta. Dos hombres entraron rápidamente a la habitación. Damen los observó con cautela y recordó vagamente al primero. Lo había visto en el barco, era un tratante bereciano. El segundo era un desconocido, pelo negro, barba, ropas berecianas y un anillo de plata en cada falange. ¿Este es el esclavo que hay que presentar al príncipe?, preguntó el hombre de los anillos. El tratante asintió. Has dicho que era peligroso. ¿Qué es? ¿Un prisionero de guerra? ¿Un criminal? El tratante se encogió de hombros como si dijera, vete tú a saber. Manténlo encadenado. No seas tonto, no podemos dejarlo encadenado para siempre. Damen sentía que el hombre de los anillos tenía la mirada fija en él. Las siguientes palabras fueron casi un halago. Míralo, hasta el príncipe tendrá trabajo para rato. Tuvimos que drogarle en el barco para que no diera problemas, explicó el tratante.
Ya veo. La mirada del hombre se volvió crítica. Déjalo amordazado y acorta la cadena para la visita con el príncipe. Dispón también una escolta apropiada. Si causa problemas, haz lo que tengas que hacer, dijo con desdén, como si Damen le importase más bien poco, como si solo fuese otra simple tarea a realizar. Conforme se aclaraba la mente, enturbiada por las drogas, Damen cayó en la cuenta de que sus captores no conocían la identidad de su esclavo. Un prisionero de guerra, un criminal, dejó escapar un leve suspiro. Era mejor que permaneciese callado y no llamara la atención. Había recobrado la entereza suficiente para ser consciente de que, como príncipe Damianos, era poco probable que sobreviviese una noche en Bere. Le iría mucho mejor si lo consideraban un esclavo anónimo. Toleró que lo toqueteasen. Evaluó las salidas y la calidad de los guardias y su escolta. Esta última era inferior a la que el collar que tenía en el cuello. Tenía los brazos atados a la espalda, estaba amordazado y le habían reducido la cadena tan solo 9 eslabones, de modo que incluso arrodillado tenía la cabeza gacha y apenas podía alzar la vista. Los guardias se colocaron a ambos lados de él y de las puertas que tenían delante. El silencio de la sala era de expectación y se notaban tensos los latidos de su pecho. Hubo un repentino frenesí de actividad, voces y pasos que se acercaban. La visita del príncipe. El regente de Bere guardaba el trono para su sobrino, el príncipe heredero. Damen no sabía casi nada de él, salvo que era el menor de 2 hijos. Lo que sí sabía, ciencia cierta, era que su hermano mayor, el anterior heredero, estaba muerto. Un grupo de cortesanos entraba en la sala. Ninguno resultaba demasiado interesante excepto uno. Un joven con un rostro asombrosamente bello. La clase de rostro que había conseguido una pequeña fortuna en la manzana destinada a los esclavos de Aquielos. El chico captó la atención de Damen y la retuvo. El muchacho tenía el cabello rubio, los ojos azules y la piel muy clara. Vestía de manera sobria, y el azul marino de sus ropajes resultaba demasiado oscuro para su palidez. Desde luego, contrastaba con el estilo recargado de las estancias. A diferencia de los cortesanos que avanzaban delante, no llevaba joyas, ni siquiera anillos en los dedos. A medida que se aproximaba, Damen vio que la expresión que se dibujaba en su hermoso rostro emanaba arrogancia e irritación. Conocía a los de su calaña, vanidosos y egoístas, educados para creerse mejor que nadie y permitirse actuar como tiranos de poca monta con los demás. Mimados. «He oído que el rey de Aquielos me ha enviado un regalo», dijo el joven, que no era otro que Laurent, el príncipe de Bere. «Un aqueliense, postrado de rodillas. ¡Qué apropiado!». Damen era consciente de la atención de los cortesanos a su alrededor, reunidos para ver al príncipe recibir a su esclavo. Laurent se detuvo en seco en cuanto vio a Damen. Se puso en blanco, como si hubiese recibido una bofetada. A pesar de que apenas podía alzar la cabeza por la cadena que le rodeaba el cuello, Damen se percató del gesto. Pronto, la expresión de Laurent se volvió inescrutable. Damen era solo uno más de la remesa de esclavos, como le confirmaron 2 cortesanos que no dejaban de cuchichear a su lado, irritándole. Los ojos de Laurent lo observaban como si fuera una mercancía. Damen sintió cómo los músculos de la mandíbula se le tensaban. «Está previsto que sea un esclavo de placer, pero no está entrenado. A Castor se le ocurrió que tal vez os apetecería doblegarlo a vuestro antojo», intervino el consejero Guion. «No estoy tan desesperado como para mancharme de porquería», espetó Laurent. «Sí, Alteza. Emplead la cruz. Creo que eso bastará para cumplir mi obligación con el rey de Aquielos». «Sí, Alteza». Percibió el alivio del consejero Guion. A los tratantes se les indicó rápidamente que se lo llevaran. Damen imaginó que presentaba un desafío considerable para la diplomacia. El presente de Castor desdibujaba la línea entre la munificencia y la atrocidad. Los cortesanos se disponían a salir. La farsa había terminado. El tratante se inclinó hacia la argolla de hierro del suelo. Iban a desencadenarlo para llevarlo a la cruz. «Espera», ordenó Laurent. El tratante se detuvo y se enderezó. Laurent dio unos pasos al frente y se paró delante de Damen, mirándolo con una expresión indescifrable. «Quiero hablar con él. Quítale la mordaza». «Tiene la lengua muy suelta», advirtió el tratante. «Alteza, si me permite una sugerencia», empezó a decir el consejero Guion. «Que se la quites». Damen se pasó la lengua por el interior de la boca, después de que el tratante retirase la tela. «¿Cómo te llamas, cariño?», inquirió Laurent en un tono no muy agradable. Sabía que no debía responder a ninguna pregunta planteada con esa voz dulzona. Alzó la vista hacia Laurent.
Fue un error. Se miraron el uno al otro. A lo mejor no habla nuestro idioma, apuntó Guion. Unos ojos de un azul cristalino se posaron en los suyos. Laurent repitió la pregunta lentamente en la lengua de Aquielos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Hablo tu idioma mejor que tú el mío, cariño. Sus palabras, con apenas un leve rastro de acento aqueliense, fueron inteligibles para todos, lo cual le valió un buen puñetazo del tratante y un miembro de la escolta le aplastó la cabeza contra el suelo. El rey de Aquielos dice que si os agrada podéis llamarlo Damen, señaló el tratante, y Damen sintió que se le revolvía el estómago. Hubo algunos murmullos de asombro entre los cortesanos allí presentes. Si ya se respiraba un ambiente lascivo, en ese momento se cargó de electricidad. Pensaron que apodar a un esclavo como su difunto príncipe os divertiría. Es de mal gusto, son una sociedad de incultos, manifestó el consejero Guion. El tono de Laurent no cambió. He oído que el rey de Aquielos va a casarse con su amante, Lady Jocaste. ¿Es eso cierto? No lo han anunciado oficialmente, pero se rumorea que sí. Entonces, ¿el país está gobernado por un bastardo y una puta? Dijo Laurent. Muy apropiado. Damen reaccionó tirando de las cadenas al escuchar las palabras de Laurent, que sonreía de forma placentera. Había hablado lo bastante alto como para que todos los cortesanos lo escucharan. ¿Lo llevamos a la cruz, Alteza?, preguntó el tratante. No, contestó Laurent. Dejadlo aquí, en el harén. Después le enseñaré algunos modales. Los hombres que se encargaron de Damen lo hicieron con gran brutalidad, aunque eran reacios a causarle daños irreparables, pues todavía era propiedad del príncipe. Damen advirtió que el hombre de los anillos daba una serie de instrucciones antes de marcharse. El esclavo debe permanecer preso en el harén. Órdenes del príncipe. Nadie entra ni sale de la habitación. Órdenes del príncipe. 2 guardias en la puerta en todo momento. Órdenes del príncipe. Prohibido desencadenarlo. Órdenes del príncipe. Aunque los 2 hombres se resistían a marcharse, parecía que los golpes habían acabado. Damen se incorporó, poco a poco, hasta quedar a gatas. Intentó ser positivo respecto a su situación. Por lo menos, ahora tenía la mente despejada. Peor que la paliza fue la exposición, que le había afectado más de lo que le habría gustado reconocer. Habría querido contenerse, pero la cadena del collar era demasiado corta y fuerte. Los habitantes de aquella nación eran verdaderamente arrogantes. Sabía qué opinión tenían los berecianos de su pueblo. Bárbaros, esclavos. Damen aguantó como pudo. Pero el príncipe, con su mezcla particular de arrogancia, mal educación y desprecio mezquino, le había resultado insoportable. No se parece mucho a una mascota, dijo el más alto de los 2 hombres. No te enteras, que es un esclavo de alcoba de Aquielos, replicó el otro. ¿Tú crees que el príncipe se lo follará?, preguntó el primero escéptico. Yo creo que más bien será al revés. ¿Qué órdenes más agradables para un esclavo de alcoba? El más alto se quedó dándole vueltas al tema mientras el otro gruñía, evadiendo la respuesta. Imagina cómo debe ser tirarse al príncipe. Como acostarse con una serpiente venenosa, se dijo Damen, pero se guardó el pensamiento para sí. En cuanto se fueron, Damen analizó la situación. Huir todavía no era posible. Sus manos volvían a estar desatadas y la cadena del collar se había alargado, pero era demasiado gruesa como para separarla de la argolla de hierro del suelo. Tampoco podía librarse del collar. Era de oro, un metal blando, pero demasiado ancho para manipularlo y pesaba demasiado. Resultaba ridículo apresar a un esclavo y ponerle un collar de oro, aunque las esposas doradas eran todavía más grotescas. Eran un arma en una lucha cuerpo a cuerpo y una moneda de cambio para el viaje de regreso a Aquielos. Si permanecía alerta mientras fingía obedecer, la oportunidad surgiría. La cadena era lo bastante larga como para dar unos 3 pasos en todas direcciones. Tenía una jarra de madera con agua al alcance de la mano. Podía recostarse cómodamente en unos cojines e incluso hacer sus necesidades en un orinal dorado cobrizo. No lo habían drogado ni golpeado hasta la inconsciencia, como había sucedido en Aquielos. Solo había 2 guardias en la puerta y comprobó que la ventana no tenía cerrojo. La libertad estaba a su alcance, si no ahora, pronto. Debía ser pronto. El tiempo no estaba de su lado. Cuanto más tiempo permaneciera allí, más tiempo tendría Castor para consolidar su gobierno. Era insoportable no saber lo que ocurría en su país, con sus seguidores y su pueblo. Y había otro problema. Por el momento nadie lo había reconocido, pero eso no significaba que estuviese a salvo de ser descubierto.
Aquielos y Bere habían hecho pocos negocios desde la decisiva batalla de Marlas, 6 años atrás. Pero en algún lugar de Bere seguramente habría 1 o 2 personas que reconocerían su rostro tras haber visitado su ciudad. Castor lo había enviado al único lugar donde lo tratarían peor como príncipe que como esclavo. Si uno de sus captores averiguase su identidad en cualquier otro sitio, podría convencerlo para que le ayudase, ya fuese porque se compadeciera de su situación o porque le hubiese prometido una recompensa de parte de los defensores de Damen en Aquielos. En Bere no. En Bere no podía arriesgarse. Recordó las palabras de su padre la víspera de la batalla de Marlas. Le había advertido que debía luchar, que no debía confiarse, porque un bereciano jamás cumplía su palabra. Su padre demostró estar en lo cierto aquel día en el campo de batalla. No podía pensar en su padre. Lo mejor sería descansar bien. Con eso en mente, bebió agua de la jarra mientras contemplaba los últimos rayos de sol que se desvanecían de la habitación. Cuando oscureció, recostó su cuerpo completamente dolorido en los almohadones y al cabo de un rato se durmió. Y se despertó. Una mano lo agarró por la cadena del collar y lo arrastró hasta ponerlo en pie. Iba flanqueado por 2 guardias sin rostro. El criado encendió las antorchas y la habitación comenzó a iluminarse. No era muy grande y las antorchas, ya colocadas en los soportes de la pared, proyectaban formas y luces que no dejaban de moverse. En el centro de esa actividad, mirándolo con los ojos azules y fríos, se encontraba Laurent. Las sobrias ropas azul oscuro de Laurent le conferían un aspecto represor. Estaba totalmente cubierto, de pies a cabeza. Las mangas le llegaban hasta las muñecas y no había ni una abertura que no estuviese tapada con una hilera de cordones apretados e intrincados que debían de requerir por lo menos 1 hora para desatarlos. La cálida luz de las antorchas no contribuía a suavizar el efecto. Damen no vio nada que contradijera su primera impresión. Putrefacto, como la fruta que ha pasado demasiado tiempo en la vid. Sus ojos, ligeramente entrecerrados, y la mueca que se dibujaba en su rostro detonaban que había estado bebiendo. «He pensado qué debo hacer contigo», reflexionó Laurent. «Molerte a palos en el poste, o tal vez usarte como quería Castor que lo hiciera. Creo que eso me complacería mucho». Laurent se adelantó hasta que estuvo solo a 4 pasos. Aquella era una distancia cuidadosamente seleccionada. Damen calculó que si estiraba la cadena al máximo y la tensaba, estarían cerca, pero no lo bastante como para tocarse. «¿Se te ha comido la lengua el gato? No me digas que te has vuelto tímido ahora que estamos a solas». El tono atorciopelado de Laurent no era reconfortante ni agradable. «Pensaba que no queríais ensuciaros con un bárbaro», contestó Damen, con cuidado de mantener un tono neutro. Sentía los latidos de su corazón. «Y no quiero», convino Laurent. «Pero si te entrego a uno de los guardias, podrías rebajarme hasta el punto de mirar». Damen notó que retrocedía. Su rostro habló por él sin poder evitarlo. «¿No te gusta la idea?», preguntó Laurent. «A ver si se me ocurre algo mejor. Ven». La desconfianza y la aversión hacia Laurent se revolvieron en su interior, pero entonces Damen recordó su situación. En Aquielos había luchado contra sus cadenas y como resultado se las apretaron todavía más. Aquí no era más que un esclavo y la oportunidad de escapar se presentaría si no la echaba a perder por un arranque de orgullo exacerbado. Podía soportar el pueril y triste sadismo de Laurent. Damen debía volver a Aquielos y eso significaba que por el momento debía hacer cuanto le ordenasen. Con cautela dio un paso hacia adelante. «No», ronroneó Laurent con satisfacción. «A gatas». «A gatas». Cuando oyó esa orden fue como si todo se detuviera. El orgullo acalló parte de la mente de Damen que le decía que debía fingir obediencia. Pero la reacción de Damen de desprecio e incredulidad solo tuvo tiempo de registrarse en su rostro durante una fracción de segundo. A una señal muda de Laurent, los guardias lo obligarían a postrarse en el suelo. A continuación, una vez más, respondiendo a una señal de Laurent, uno de los guardias le asestó un puñetazo en la mandíbula. Una vez, y luego otra, y otra. Le zumbaban los oídos. El suelo se manchó con la sangre que le goteaba de la boca. Lo miró fijamente mientras se obligaba, no sin esfuerzos, a no reaccionar. A aguantar. Su momento llegaría. Movió la mandíbula. No la tenía rota. «Esta tarde también has sido insolente. Es un hábito que puede corregirse, con un látigo». Laurent recorrió con la mirada el cuerpo de Damen.
Sus prendas se habían aflojado bajo las ásperas manos de los guardias y habían dejado su torso al descubierto. «Tienes una cicatriz». Tenía dos, pero la que se veía estaba justo debajo de su clavícula izquierda. Por primera vez, Damen sintió la excitación de un peligro real, el aleteo de su pulso acelerado. «Es que serví en el ejército». No era mentira. «Vamos, que Castor envía a un soldado raso a acostarse con un príncipe. ¿Es eso?» Damen escogió sus palabras con cuidado. Deseó tener la facilidad de su medio hermano para el engaño. «Castor desea humillarme. Diría que le hice enfadar». «El príncipe bastardo se deshace de su basura arrojándola a mis pies. ¿Debería satisfacerme?», interrogó Laurent. «¿Acaso algo lo haría?», cuestionó una voz detrás de él. Laurent se volvió. «Últimamente le ves pegas a todo». «Tío», dijo Laurent, «no os he oído entrar». «¿Tío?». Damen experimentó un segundo impacto de la noche. Si Laurent se dirigía a él como tío, ese hombre cuya forma imponente llenaba el umbral de la puerta era el regente. No había aparecido físico entre el regente y su sobrino. Aquel señor era un hombre majestuoso, de unos 40 años, corpulento y de hombros anchos. Tenía la barba y el cabello de color marrón oscuro, sin un reflejo que sugiriese que el rubio claro de Laurent provenía de la misma rama del árbol genealógico. El regente lanzó una rápida mirada de arriba a abajo a Damen. Se ve que el esclavo se ha hecho daño a sí mismo. «Es mío, puedo hacer con él lo que me plazca». «No, si pretendes que lo maten a golpes. Ese no es un uso adecuado para el regalo del rey Castor. Tenemos un acuerdo con Aquielos, y no lo pondré en peligro por tus mezquinos prejuicios». «Mezquinos prejuicios», refunfuñó Laurent. «Espero que respetes el tratado y a nuestros aliados, como hacemos todos». «¿Y si el tratado dice que debo retozar con la escoria del ejército aqueliense? No seas infantil, acuéstate con quien quieras, pero valora el regalo del rey Castor. Ya has eludido tu deber en la frontera. No evitarás también tus responsabilidades en la corte. Encuentra un uso apropiado para el esclavo. Esa es mi orden y espero que la obedezcas». Por un segundo pareció que Laurent iba a rebelarse, pero reprimió su reacción y lo único que dijo fue: «Sí, tío». «Ahora ven, vamos a zanjar este asunto. Por suerte, me informaron de tus actividades antes de que progresaran lo bastante como para causar serios inconvenientes». «Sí, qué suerte que estuvieseis enterado. No me gustaría causaros ningún inconveniente, tío». Se lo dijo con cierta delicadeza, pero había algo oculto en sus palabras. El regente respondió en un tono similar: «Menos mal que estamos de acuerdo en algo». Su marcha debía haberlo aliviado, así como la mediación del regente con su sobrino, pero Damen recordó la expresión en los ojos azules de Laurent y, aunque lo había dejado solo, permitiéndole descansar tranquilo el resto de la noche, no estaba seguro de si la misericordia del regente había mejorado su situación o la había empeorado.